La verdad es que has mencionado algo que tiene muchísimo sentido. Valdría la pena pensar si debemos analizar la Copa Oro a partir de dos etapas distintas, ¿no? Ese partido contra Martinica y los otros dos partidos. Esto no en aras de justificar los resultados del entrenador, sino más bien en aras de sacar conclusiones para lo que viene. Vamos a hablar también con el profe Elmer. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Manuel? Emiliano, todos los radioescuchas a través de Radio Zona y las plataformas digitales. Y bien, yo pienso que en tema de selección hay que verlo desde diferentes puntos de vista, como trato de analizar cada una de las situaciones. Por ejemplo, lo más práctico y que se debe hacer es el análisis del rendimiento en relación al partido frente a Panamá, que es un punto específico. Luego la participación de la selección a nivel de Copa Oro. Luego un poco más amplio, la relación de esa gira asiática con la Copa Oro. Sí. Y luego podés hacer un análisis del proceso o del proyecto de Hugo Pérez desde que inició hasta este momento, para poder separar las partes y tratar de hacer un análisis de tal forma que al final, pues con todas esas partes te permita sacar conclusiones, ¿verdad? Dentro de esto, por ejemplo, creo que es un momento para abrir el debate con todas las posiciones a favor y en contra en todos los sentidos, desde la participación en cada uno de los aspectos que he señalado, porque obviamente eso y un debate, creo yo, con respeto, sano en la medida de lo posible, con los elementos objetivos. Siempre habrá la parte subjetiva en el sentido de qué es lo que más me gustaría a mí o qué es lo que yo quisiera. Pero tenés que hacer ese análisis, ¿verdad? Obviamente ese elemento está ahí, que es el margen de error en un análisis y en un debate. Claro, la parte emocional, la parte de la pasión del fútbol y de nuestra selección también está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el clamor del aficionado en general? Que creo yo que te da un parámetro de medición. No es la conclusión lo que los aficionados dicen, ni lo que los medios digan, pero exacto, creo yo que son elementos que podés ir sumando y luego pues el análisis técnico en específico, ¿verdad? Parámetros a nivel de competición de selección. Y ese sería solo una pequeña arista de todo lo que tenemos que analizar de nuestro fútbol, porque luego, que también ya mencionaste y va dentro de eso, la parte fundamental dentro de la pirámide o del triángulo virtuoso que aquí deberíamos de tener, que nace desde FIFA, es número uno, la parte administrativa. Perdón, profe, si hacemos otra vez, siempre le dan en la tecla, es un análisis con conciencia y que tratamos de que ser bastante abierto y recibir tanto críticas como halagos, digamos, ¿no? A mí me parece que la forma de juego, el proceso, la capacidad del profesor Hugo Pérez y todo lo demás, a mí me parece que está acorde con el tipo de jugadores que nosotros tenemos, o sea, que es un entrenador con una idea como para este fútbol, ¿ok? Ok. Bueno, eso no quita todo lo demás, ¿no? A mí me parece que ese proceso debería terminar para lo que lo contrataron, pero que obviamente hay que hacer cambios, porque el que vos salgas último de tu grupo, más allá de que esté Panamá y Costa Rica, que tienen hoy Panamá sin historia, pero es el mejor del área, y Costa Rica con historia, tiene jugadores de jerarquía, pero perdiste contra Martinica. Eso tiene que ser un indicador, más allá de que pateaste 89 tiros al arco, te metieron 2 goles. Ok. Sí, yo creo que... Y no solo te metieron 2 goles, te llegaron varias veces, entonces tiene que haber un indicador en cambiar, no como hacemos normalmente, ¿no? Que votamos todo y volvemos a tratar de construir una casa que probablemente quede en el medio. A mí me parece que sí, pero hay que ser crítico, porque... ¿Sí? Y por eso digo que la gente que se para hoy de la otra vereda, entre comillas, dice que no hay jugadores, no hay una liga, los dirigentes actúan de una forma mezquina y todo lo demás, y siempre lo hubo. Entonces, ¿por qué no podemos intentar cambiar eso primero, darle un mejor clima a cualquier entrenador que venga? No a Hugo, yo hablo de Hugo porque es el que está en ese momento, y después de ahí ver otras situaciones, porque el fútbol salvadoreño hoy no está para hacer otro cambio de entrenadora. ¿Ya es tarde, pero? A mí me parece que sí, porque, como decís vos, yo creo que hay cosas buenas dentro de este proceso.
¿no? Okay. Con lo que tiene que ver con juventud y todo lo demás. Pero creo que también habría que hacer una introspección y darse cuenta que probablemente algunas de las decisiones que se tomaron, tanto en la forma de encarar, en la forma de la gira, en la forma de elegir los jugadores, qué jugadores se quedan afuera, qué jugadores se quedan adentro, probablemente pudieron haber deficiencias. Y otra vez voy al resultado final, ¿no? Hicimos una buena competencia, bastante buena, pero perdimos contra el equipo que en teoría era más fácil. Sí. Entonces eso tiene que ser un indicador de que hay cosas que cambiar. Interesantísimo lo que menciona Emiliano, porque creo que dentro del... Estamos en un punto, y como bien mencionaba usted, profesor, estamos en un punto en el cual hay que sacar conclusiones. Y las conclusiones no necesariamente todas van por el lado de que todo está mal, ¿no? ¿Por qué menciono lo siguiente, lo anterior? Por lo siguiente. Porque creo que en todos los equipos del mundo, y voy a citar, por ejemplo, a un Barcelona, por ejemplo. Un Barcelona que de repente había entrado en una etapa en la que sus escuadras estaban ya llenas o plagadas de jugadores con vasta experiencia y que necesitaba cierta renovación. Hablo de esto en aquel momento de Luis Van Gaal, por ejemplo, cuando él llega y hace una renovación. Hablo de esto en el momento que llega Koeman, por ejemplo, y hace una renovación. Y salvando totalmente las distancias, hay una identidad en la selección de Hugo Pérez, de la cual, si bien es cierto, no el 100% de las cosas están bien, pero hay cierto cambio o cierta renovación de aquella selección, de ese segundo proceso, por ejemplo, de Carlos de los Cobos, en donde nuestra selección parecía haber llegado a tener una plantilla de jugadores que ya era repetitiva hasta cierto punto, ¿no? Y que ahora se renueva y se refresca con una identidad un poco más globalizada. Y yo creo que esa es de las cosas buenas que ha dejado el proceso de Hugo Pérez, no al 100%, porque no todos los casos son acertados de gente que viene de afuera y que juega para nuestra selección. Pero los casos de Zabaleta, los casos de Roldán, casos específicos que nos abren un poco la mente para decir, ok, nuestra selección puede encontrar en otros lados mayores refuerzos. Esas cosas son buenas. De ahí en más, creo que hay indicadores, profesor, como bien dice Emiliano, que dictan, ok, probablemente el ciclo de renovación puede haber terminado, ¿no? Claro. El ciclo de renovación, no estoy hablando de que las cosas se están haciendo mal y ahora... No. El ciclo de renovación puede que haya terminado y que ahora nuestra selección ya esté abierta a poder preparar sus competencias con nuevos involucrados, como son los legionarios, los que juegan en otro país. Ahora, el tema es momento para hacer ese cambio o ya es tarde, como menciona Emiliano, y mejor mantengámonos con lo que tenemos? Bien, si me permití, voy a retomar la idea con la que inicié para tratar de desarrollarla y terminarla, porque tiene que ver también con ese aspecto, y creo yo que ustedes lo están viendo desde un enfoque inductivo, desde lo específico para llegar a la manera general. Yo lo veo a lo inversa, ¿verdad? De lo general a lo específico. Para llegar a lo específico. En ese sentido, les decía, aquí tiene que ver con un círculo virtuoso. Desde el enfoque de FIFA. Absolutamente. Desde el enfoque FIFA, porque luego podés tomar ejemplos, federaciones que tienen éxitos, que no tienen los tres pilares o el triángulo virtuoso que proclama FIFA a las federaciones o al fútbol en general, que sería para que tengan una estructura básica de inicio. Por el caso de Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra tiene un plan de desarrollo y no tiene nada que ver, o sea, no está directamente vinculado con la idea de FIFA. Ellos tienen su propia idea, su propia concepción, que es lo ideal, ¿verdad? Porque obviamente toman en cuenta las características, las necesidades, todas las fortalezas que ellos puedan tener. Volviendo al punto, el triángulo debe de ser en términos de, número 1, administración, número 2, desarrollo, y el otro aspecto es la parte competitiva. En la parte de administración sabemos que estamos en crisis y por eso tenemos una comisión de regularización que hasta cierto punto está en un momento de crisis, pero puede ser un momento de transición, que no sé si nos llevará al despegue o a seguir en la misma, porque llevamos problema. 20 años en esto de comisiones normalizadoras. Ahora, en la parte de desarrollo, de repente yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el modelo de desarrollo que más les llama la atención en términos de fútbol en este país?
Podemos hablar de actores privados, pero es que eso no es por el hecho de que son actores privados. Ellos tienen su propio mercado meta con los que ya están trabajando y no está vinculado con la parte competitiva o la parte de estructura de la federación, a pesar que es un ente privado, pero es de utilidad pública, que quiere decir que todos los salvadoreños tenemos que ver y vincularnos a eso, o tenemos que ver algún beneficio en el sentido de al menos ver a nuestra selección ganar. Exacto. En la parte, decía, administrativa, estamos en crisis, por ejemplo, el tema de los contratos, que va vinculado a eso, que si inicia o no inicia la liga. En la parte de desarrollo, pues no tenemos un modelo en el que podamos decir, esa es nuestra referencia a nivel nacional. Luego en la parte competitiva, pues dividís esto en dos aristas, selección nacional o selecciones, y luego a nivel de clubes. A nivel de clubes, de igual forma, estamos en una crisis. Vámonos a lo que nos interesa, el tema de selección nacional, y luego podemos hablar de las diferentes selecciones, que ahí está la sub-22, pero hablemos del caso que nos compete, que es la selección mayor. Y tiene que ver con todos esos aspectos que nadie los desconoce. Mira, no podemos estar con el tema de decir, es que aquí tenemos problemas estructurales y de infraestructura para el desarrollo del fútbol. Sí, ya lo sabemos, pero es que eso no puede ser una excusa de decir, es que 40 años no hemos estado en un mundial. No. Pues Panamá tampoco es que tiene una larga historia en términos de fútbol, pero a partir del momento que decidieron de amarrarse bien los tacos, pues están trabajando en eso. ¿Y quién es el que está liderando eso? Entonces, una parte administrativa que se decidió poner de acuerdo y trabajar con una idea. Luego ves el desarrollo a nivel de selecciones, porque a nivel de liga todavía tienen mucho que trabajar, pero al final lo ves reflejado en términos de selecciones mayores y juveniles. Claro. Y Panamá está ahí en la fiesta a nivel juvenil y a nivel mayor. Escuchaba yo de Campbell hablando de cuál es el problema de Costa Rica. El problema de Costa Rica es que dejó de trabajar en potenciar sus selecciones juveniles para que asistieran en el Mundial, y dice, ahora tuvimos a un grupo de gente de experiencia, o viejos si lo queremos llamar en términos más prácticos, que no han tenido nadie que les diga, ya su ciclo ya terminó y aquí estoy yo, que soy mejor que ustedes, porque se perdió ese relevo generacional. Hablaba él de que a sus 24 años él ya había jugado Mundial Sub-20, había jugado Sub-17, Sub-20, Sub-23, ya había tenido participación en selección mayor. ¿Y dónde está el recambio que ahora por qué me vienen a exigir a mí, no? Pues si al final lo que se debe exigir es dónde está el recambio que viene a sustituirme a mí. Esas son las palabras de... Exacto, entonces, a partir de todo eso, tenés que decir, mira, los problemas de infraestructura y estructural de nuestro país han estado presentes ahí por los 40 años, si querés, pongámoslo así, desde que se clasificó el primero, segundo mundial y hasta la actualidad. Quien tenga que venir a trabajar aquí, que no venga con las excusas de que aquí no hay recursos, de que aquí tenemos un montón de problemas. Por ejemplo, que me digan a mí que el tema de que no inicie la liga va a ser un problema que le va a afectar a la selección. Sí tiene que tener una afectación, pero como selección hay soluciones. Es momento de hacer los microciclos un poco más largos, ¿o no? Ya que como los jugadores no tienen contrato, como los jugadores no van a empezar vinculados con los clubes a partir del nuevo contrato o del inicio de la temporada, pues el seleccionador tiene el espacio para convocar jugadores, tenerlos en estado de forma, implantar su idea y trabajar de cara a septiembre, por ejemplo. Entonces no hay excusas. De hecho, no tendría por qué pedir permiso a los equipos y los jugadores. Pero por formalidad, por formalismo, tenés que hacer los caminos como... Entonces no puedes venir con excusas de que hay crisis. Sí, es que las crisis son oportunidades. La pregunta es, ¿a dónde está tu capacidad de conocimiento para ponerlo en práctica y cuál es tu plan de acción? Cualquiera que venga a trabajar a El Salvador a nivel de fútbol, pienso yo que tiene que venir con el plan de crisis y su comité de crisis a la mano, debajo del brazo, porque aquí tenemos situaciones que nos sorprenden cada semana, cada día en el fútbol. Entonces, tenés que tenerlo claro a lo que venís. Entonces, las excusas no son válidas. Aquí tenés que, en fútbol es tema de resultados, definitivamente. No hay para dónde. Hablando de resultados. Selección mayor, sí. Sí, hablando de resultados, comparando peras con peras, en realidad el sentimiento que teníamos en aquella Copa Oro de 2021, en donde estábamos a la víspera de una octagonal, termina la Copa Oro y decíamos, hey, podemos competir, hey, se puede hacer algo. Terminó la Copa Oro y lo espectacular que se vio nuestra selección,
con nombres, como bien mencionaba fuera del aire Emiliano, nombres que no se han retirado del fútbol, ¿no? Son nombres que siguen vigentes y que nuestra selección plantó cara en Copa Oro y dijo, ok, estoy para competir, estoy para tener aspiraciones serias para ir al Mundial. Hoy, que no participan las 3 selecciones más fuertes, que en teoría tendrían que tener las 3 plazas que ha aperturado FIFA, hoy que el proceso se abre un poco más, puesto que hay más oportunidades de ir, nos enfrentamos en una Copa Oro y el sentimiento, las sensaciones después de Copa Oro estamos más lejos de ir al Mundial, o al menos es lo que yo siento, estamos más lejos en este momento después de la Copa Oro de lo que yo sentía en 2021 después de la Copa de Oro. No sé si pensamos. Aún después aún después de haber terminado la eliminatoria, creo. La octagonal. Sí, Sí. es la sensación que uno tiene. Que hoy por hoy nuestra selección está más alejada de lo que estaba en aquel momento de cara a la octagonal, cuando en aquella octagonal sí estaba compitiendo Canadá, Estados Unidos, México, todos por únicamente 3 plazas, ¿no? Cabal. 3 plazas y media, y hoy hay 6 plazas y 2 medias, si no me equivoco, ¿no, profesor? Sí. 2 medias plazas, y deberíamos de sentir, porque tenemos el mismo proceso, el mismo cuerpo técnico, la sensación debería de ser, hoy sí nos hemos preparado, hemos mantenido el mismo cuerpo técnico, hemos tenido una segunda Copa Oro y vamos de cara a la competición, a lo que sí importa, porque dentro del discurso el cuerpo técnico siempre ha dicho lo que importa es el Mundial, y la sensación que yo tengo es que hoy por hoy estamos un poco más lejos de lo que estábamos en 2021. Parecería porque si no, por ahí escuché tal vez que no hay variantes en el equipo. Variantes hay. Uh-huh. Lo que pasa es que si los llevas solo a pasear y no lo usas, nunca vas a ver si están o no están. Hablábamos fuera del micrófono también, algunos chicos que creemos que están en camino a hacer esos recambios, ¿no? Y si el resultado no te interesa, entonces tenés que darle, ¿por qué no le das minutos? Específicamente en la posición de enganche también hablábamos, ¿no? Sí, en enganche hay varios. Bueno, hoy tenemos Osorio siempre mostró cosas interesantes, hoy con la experiencia internacional muestra cosas más interesantes todavía, que él va camino a tal vez tener el ritmo que uno espera de un jugador de selección nacional. Amando Moreno en aquel entonces. A mí Amando Moreno me parecía alguien que tiene ese ritmo y tiene esa competencia, y que también le faltó dar un salto de calidad, pero mostraba cosas interesantes. Era un jugador, aparte trabajador, ¿no? En un esquema táctico donde normalmente siempre por grandes lapsos del partido nos toca correr detrás de la pelota, era un jugador sacrificado. Uh-huh. El otro chico Calvillo a mí también me parecía interesante. Sí, Enrico Dueñas era otro que formaba Enrico parte Dueñas era la apuesta de la ficha. Hasta la semana pasada pues no y tenía... Sí, pero ahí fue en el Cora. Es un golpe al corazón, en el Cora, sí, sí, porque es otro totalmente. nombre que también ha resaltado durante el proceso. Más allá de que esto, hoy vamos a entrar en otra cosa, más allá de que lo de él se aclare o no se aclare, uh-huh, que ya vos entres en el chambre, como sea, listo, ya es una ofensa. Uh-huh. ¿Me Sí. entiendes? Porque él es un jugador que se ha criado en otro nivel, entonces tienes que saber las responsabilidades. Sí. Y no porque él se crió en un país que tampoco ha salido campeón del mundo como Holanda, pero sí salió campeón de Europa, venga aquí y aquí no entre comillas nos quiera ver de menos, y saltarse esa barda del tengo que salir o no tengo que salir. No tenés que salir o no tenés que salir. Si vos te pones la camisa de la selección, es como que te pones la camisa de la selección de Holanda. Yo me di paja cuando tuve la suerte de usar la camisa de la selección de acá, y para mí era usar la selección argentina. ¿Me entendés? Uno trataba de tomar con esa responsabilidad. Después te da o no te da el cuero para ese salto de calidad que la selección necesita de vos. Pero vos lo tenés que tomar de esa forma. Entonces, creo que ahí... Sí, hay nos varios queda una sensación rara. Y después lo mismo, ¿no? Hoy la globalización hace que tengas un roster bien grande de jugadores, no solo los que nosotros conocemos, sino que hay un montón de gente más dando vuelta que podrían ser elegibles para El Salvador. Bueno, si aquí no tenemos jugadores como dicen, él trae de otro lado. ¿Cuál es el problema?
El caso del lateral izquierdo, por ejemplo, es un caso muy sonado, ¿no? Un caso muy sonado y lo hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo. Y entramos ya en temas específicos, profe, porque creo que su análisis general fue muy bueno, sí, y es bastante interesante poder contar con ello. Sí, que yo creo que es necesario hacer el análisis, por ejemplo, del partido de ayer y te permite identificar, por ejemplo, que hay que ser un poco más valientes en estos partidos, porque el entrenador cuando hizo la variante, por ejemplo, de ingresar a Blanco y de pasar a Alex Roldán, más adelante, el equipo probablemente sí. Observaste una diferencia. ¿Por qué? Porque creo que Blanco puede hacer las funciones de lo que se necesita. Luego estará el tema de si podrá jugar más allá de las fronteras de Estados Unidos, que es otro tema aparte. Y es un tema muy importantísimo, profesor, porque en teoría la Copa Oro era preparación también para eliminatoria, ¿no? Y el único país donde él puede jugar es Estados Unidos y Estados Unidos no participa. Pero aquí es donde quizás quienes pueden explicar esta parte es ustedes, por el tema de su especialización, conocimiento y experiencia. El tema que se habla de que un entrenador se casa con sus ideas y persiste en ese sentido. Pero es que te das cuenta que tener a Alex Roldán de lateral izquierdo está desperdiciando a un jugador con una gran capacidad, con un gran potencial que te aporta más de la línea media en adelante, y lo ha demostrado en otros partidos, en partidos importantes. Obviamente inició en Copa Oro con un gol frente a Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer, por ejemplo? O sea, al darle ese cambio a un corte comercial. Y al regresar nos metemos de lleno en ese análisis. Empiezo con usted, con eso que usted está mencionando. Vamos a ir a un corte porque comercial. Aparte me da el pie a mí también que podemos hablar hasta de la reconstrucción o de renovación o de lo que decimos, ¿no? El indicador de que algunas cosas tienen que cambiar, y lo enlazamos con la sub-22, que vemos algunas cosas interesantes, algunas piezas que podrían encajar aquí. Bueno, perfecto. Ya tenemos armadito el bloque 2, así es que por favor quédese con nosotros. Vamos a un corte y regresamos con más.